Primera conversación dije que Porfirio Díaz había llegado al poder en noviembre de 1876 sin tener ninguna experiencia como gobernante, porque toda su vida anterior había sido la vida de un militar, y que en consecuencia tuvo que emprender un aprendizaje de estos dos nuevos oficios que hacen al gobernante, el político y el administrador. Dije también en esa primera conversación que Porfirio Díaz había emprendido este aprendizaje en circunstancias desfavorables, y que entre esas circunstancias desfavorables figuraban dos principalmente. Primero, en la época en que comienza a gobernar, existe en México una gran crisis de hombres, de modo que Porfirio Díaz no cuenta con un grupo de colaboradores experimentados, inteligentes, ilustrados, que compartan con él esta carga difícil de gobernar al país. Y dije también que existía en el país, asimismo, una gran crisis de ideas. En esa misma primera conferencia y en la segunda, exploré el tema de la crisis de hombres. Hoy me propondría iniciar la exploración de la crisis en las ideas. Sabemos que el hacer planes revolucionarios se ha convertido desde hace tiempo en una verdadera especialidad mexicana. Es decir, que el mexicano se ha gastado mucho de su vida imaginando planes revolucionarios y no poca de ella en escribirlos y aún en defenderlos, en luchar por defenderlos. Es una gran lástima que, siendo esta la situación, no haya habido un mexicano que examine en conjunto estos planes revolucionarios. Aún la recolección de ellos y la publicación de ellos no ha sido en realidad tan frecuente, tan sistemática y tan inteligente como debiera ser. De modo que puede decirse que no existe un estudio sobre el valor literario de estos planes, que uno supone que no será nada despreciable, y mucho menos un estudio sobre su valor ideológico, que uno supone que es sustancioso. A pesar de este hueco, la simple lectura del plan de Tuxtepec, a cuyo amparo se hizo el movimiento que llevó a Porfirio Díaz al poder, basta para concluir que es un mal plan revolucionario, mal escrito, mal ideado, torpe en su presentación y muy claramente empapado de una demagogia barata. El grupo grande, numeroso, heterogéneo, que se afilió a la revuelta de Tuxtepec, fue conocido con el nombre de los tuxtepecanos. En rigor gramatical debieron haberse llamado tuxtepequistas, puesto que la terminación ista indica en nuestro idioma la idea de partidario, de porfirista, partidario de Porfirio, carrancista, partidario de Carranza, etc. Dentro de este gran grupo de tuxtepecanos había un grupo pequeño, cerrado, celosamente cerrado, de quienes se consideraban los padres de la revuelta de Tuxtepec, los que engendraron la revuelta, y muy particularmente
los que habían estado con ellos en las duras y no simplemente en las maduras. Los que estuvieron con ella no solo a la hora de la victoria, sino antes, en la época de la oposición y de la persecución. Ese grupo pequeño dio en llamarse Tuxtepecano Neto. Ahora bien, neto quiere decir nítido, limpio, puro. Y lo cierto es que estos tuxtepecanos netos no tenían ideas nítidas y a veces no tenían ninguna idea en absoluto. Cuando comenzó a palparse en el país este fenómeno, comenzó a llamársele a este grupo pequeño no tuxtepecanos netos, sino tuxtepecos. Un nombre que no deja de tener un cierto sentido de chunga y que además recuerda la palabra zopenco, que de acuerdo con el diccionario es un tonto abrutado. Es una cosa curiosa, además, que en toda esta época que yo llamo la edad tuxtepecadora, la primera presidencia de Díaz, no se usara para nada el término porfirista, es decir, partidario de la persona de Porfirio Díaz. Porque tanto los tuxtepecanos como los tuxtepecos presumían de defender una causa y no una persona. Unos y otros se indignaban cuando alguien llamaba al movimiento tuxtepecano cuartelazo o sublevación militar. Y no dejaban de tener alguna razón, pues aun cuando todas las figuras importantes del movimiento eran militares, o no habían sido nunca miembros del ejército regular, o habiéndolo sido alguna vez, estaban separados de él en el momento de iniciarse la revuelta. Y ni siquiera el soldado tuxtepecano procedía del ejército federal vía la defección, sino que era un soldado reclutado por los jefes revolucionarios. En el momento de mayor delirio, de mayor exaltación, los tuxtepecanos hablaron de su movimiento como un alzamiento nacional. Incidentalmente, véase que poco imaginativo fue mi general Franco de tener que acudir a una expresión tuxtepecana para bautizar a su movimiento rebelde contra la República Española. Con este término del alzamiento nacional, los tuxtepecanos querían indicar que la nación toda se había puesto en pie, se había levantado para protestar contra el gobierno tiránico de Lerdo y para derribar ese gobierno. Pero poco a poco, la denominación que fue haciéndose más general, hasta convertirse en rigor en lo que podríamos llamar el nombre oficial de la revuelta tuxtepecana, fue el de una revolución regeneradora. Revolución y regeneradora. Exploremos el significado de la palabra regeneradora. Regeneradora socialmente hablando, de ninguna manera. No se encuentra en la época ninguna idea clara, firme sobre los problemas sociales de México y ni siquiera el asomo de una angustia de ignorarlos y el propósito de ponerse a estudiarlos. Una regeneración en el campo económico. Existía un convencimiento general, unánime, entre los mexicanos de aquella época, y no solo entre los tuxtepecanos,
en el sentido de que el país necesitaba progresar y con violencia, con prontitud, materialmente. De lo contrario, el país no podría sobrevivir. Existía además el convencimiento de que México podía lograr esta meta del progreso material y lograrla además con prontitud. Pero ya es curioso observar que estos dos convencimientos reposaran única y exclusivamente en la idea, por otra parte falsa, de que México era un país con enormes riquezas naturales, con riquezas naturales fabulosas. En consecuencia, como que no se necesitaba, sino que el mexicano se resolviera alguna vez a ponerse activo, a ponerse a trabajar, para que el oro y la riqueza brotara de la tierra. El movimiento tuxtepecano se imaginaba una regeneración política. Este era el campo propio de la revuelta tuxtepecana. El sentido que le quiso dar a la idea de regeneración. Pero esta idea, en primer lugar, tenía un origen negativo. La animadversión, el odio hacia el gobierno de Lerdo, al cual se le achacaban todos los males habidos y por haber del país. De modo que al enderezar, digamos, sus sentimientos políticos, con este sentido negativo de culpar a Lerdo de todos los males nacionales, se caía en la idea simplista de achacar estos males a las personas de los gobernantes, no a las instituciones políticas y muchísimo menos a la sociedad mexicana en general. Y la consecuencia fue caer en una conclusión más simplista todavía. México se regeneraría políticamente si daba con gobernantes que tuvieran estas dos virtudes, honradez y patriotismo. A ningún tuxtepecano, y puede decirse menos a ningún tuxtepeco, se le ocurrió la idea de que si Lerdo había hecho todas estas travesuras, ser despótico, quererse perpetuar en el poder, violar el voto popular, etcétera, etcétera, travesuras que por otra parte había hecho don Benito Juárez en sus varias presidencias, podía caber la duda de si el mal no estaba en las personas, sino fuera de las personas, o por lo menos en las personas como en las cosas, en las instituciones políticas, en los hábitos políticos, incluso en la contextura moral del pueblo mexicano. Piénsese, por ejemplo, en esta acusación de centralista que con tanta frecuencia se le echó encima a Lerdo. No había lugar a pensar que el gobierno federal debería tener en alguna forma parte de la tarea de hacer más coherente la vida del país. Lo cierto es que en esta época no hay en realidad sino 6 personas que discurren con inteligencia acerca de los problemas del país. Son por una parte José María Vigil y Enrique Chávarri, colaboradores del famoso periódico El Monitor Republicano, y el grupo de los hermanos Sierra, Justo y Santiago Sierra, Telesforo García y Francisco G. Cospes, que fundan en 1878 el periódico La Libertad. Consagraremos buena parte de la próxima conferencia a estudiar las ideas de este grupo de gentes. Por ahora, básteme decir que del grupo
de la libertad o de los libertinos, como yo les llamo para simplificar las cosas, el menos dotado era sin duda Francisco G. Cosmes. Pero tenía una gran ventaja sobre los otros tres. Cosmes a veces usaba el arma de la ironía para presentar sus ideas, mientras don Justo siempre fue un escritor trágico. Pues bien, en un momento dado, Cosmes presenta esta teoría. El mexicano se ha venido construyendo desde hace años un mundo de fantasía, de fantasmagoría, de pura imaginación, que no tiene que hacer absolutamente nada con la realidad nacional. El mexicano, dice Cosmes, cree que su país encierra enormes riquezas y en consecuencia el mexicano se siente rico, o por lo menos se siente destinado a ser pronto, inmediatamente, el ser más rico del universo. El mexicano, además, dice Cosmes, se pasea en este mundo imaginario, cuajado de medallas, con una espada en la mano, desempeñando el papel de héroe. El mexicano se cree héroe. Y para demostrarlo, señala todos los panteones del país, en que una tras otras están apretujadas las tumbas de héroes. El mexicano, en este mundo imaginario, se pinta a sí mismo como el único hombre del universo que es hospitalario con el extranjero, que recibe al extranjero, que lo halaga, que lo acomoda, que le sirve, que le crea el fuego, el calor de la amistad. Esto, dice Cosmes, nunca le impide al mexicano echarle en cara al extranjero todos los días su calidad de extranjero, para subrayar el hecho de que el extranjero es un intromisor, un elemento ajeno a la sociedad mexicana. Cosmes cree que el mexicano ha llegado a crearse este mundo de fantasía por un motivo principal, porque el mexicano no tiene intenciones, ni buenas ni malas. Es decir, es un ser humano que carece de propósitos, de fines. Y para ilustrar esta tesis, Cosmes pinta este cuadro que a mí me parece muy gracioso. Dice, un individuo adula 6 meses a un gobernador de un estado libre y soberano para que lo haga elegir diputado por el voto libre y espontáneo de los pueblos. Preguntadle qué intención lleva al salir electo diputado. ¿Qué proyecto de ley piensa presentar al Congreso? ¿Cuáles son las ideas que medita para poner en práctica y curar las llagas del país? ¿Qué os contestará? Nada. Quería ser diputado. Nada más eso. No escarbemos, concluye Cosmes, no escarbemos en busca de intenciones, porque podríamos encontrarnos con que el diputado no ha pensado ni siquiera en el destino que le dará a sus dietas. Cosmes concluye entonces que el mexicano es un ser sin intenciones, sin propósitos. Y es curioso entonces que el gobierno de Porfirio Díaz aparezca a los ojos de mexicanos como el mejor ejemplo de la tesis de Cosmes. Es un gobierno sin propósitos, sin intenciones, sin fines. Y esto, a su vez, produce en el país un fenómeno curiosísimo. Toda gente que sabe medianamente hablar o escribir, frente al espectáculo de un gobierno despistado, desorientado, que no tiene propósitos, un gobierno incoherente, débil, toda esta gente, repito, que apenas sabe leer y escribir,
se cree no solamente con el derecho, sino con la obligación de ponerse en pie y gritarle a Porfirio Díaz consejos sobre qué debe hacer en su gobierno. De modo que es un fenómeno continuo, diario, en manifiestos, en la prensa, los programas de gobierno que se le regalan, que se le sugieren a Porfirio Díaz. Pues bien, escudriñando estas sugestiones y estos programas que se le hacen a Porfirio Díaz, uno puede comprobar fácilmente que los tuxtepecanos tenían muy pocas ideas y las pocas que tenían eran realmente ideas incompletas o confusas. Examinemos, por ejemplo, no puedo, por supuesto, presentarles a ustedes un panorama muy detallado de estas ideas, que por otra parte hago en mi tomo de la historia moderna de México, sino que voy a dar 2 o 3 ejemplos para ilustrar simplemente lo que pretendo decir. Tomemos el caso, por ejemplo, de Manuel Rivera Cambas. Cuando Rivera Cambas se pone en pie para ofrecerle graciosamente a Porfirio Díaz todo un programa de gobierno, Rivera Cambas tiene 38 años de edad, 14 años de haberse recibido de ingeniero civil, había publicado ya para entonces 4 o 6 gruesos tomos de historia, en fin, Rivera Cambas era lo que hoy llamamos un intelectual, era al mismo tiempo un técnico, un científico, un hombre, se supone, de ideas maduras, de cierta nombradía, etc. Es decir, no era un cualquiera. Y sin embargo, ¿qué sugestiones de don Manuel? La primera que le hace a Porfirio Díaz es activar la reunión del Congreso. Este consejo lo da Rivera Cambas el 3 de enero de 1877, ignorando el hecho tan reciente de que el 23 de diciembre anterior, es decir, 10 días antes, había sido publicada la convocatoria a elecciones de presidente de la República, de presidente de la Corte, de magistrados de la Corte y de diputados. Y que, como en toda convocatoria, se fijaban las fechas precisas en que debían tener lugar la elección primaria, la elección secundaria y finalmente la instalación del Congreso el 1 de abril de 77. ¿Cómo festinar, cómo violentar la reunión del Congreso? Un proceso que se había echado a andar y que debía caminar con paso preciso fijado por la ley. Pero la segunda sugestión de Rivera Cambas es también desconcertante. Rivera Cambas tenía un espíritu de agitador, es decir, un hombre que le gustaba llevar al extremo ciertas ideas. Entonces le aconseja a Porfirio Díaz que extienda el principio de la no reelección a todos los empleos oficiales. Cuando una persona, un intelectual, un ingeniero y sobre todo un historiador, está aconsejando al gobierno y no tiene la precaución de usar una palabra con un sentido preciso, sino que usa una palabra vaga como es la de empleo, principia uno a desconfiar de la utilidad de los consejos de don Manuel Rivera Cambas. Porque para el común de los mortales, un empleo es una posición administrativa que no está sujeta a un proceso de elección popular y que en consecuencia no puede ser materia de reelección ni de prohibición de reelección. Y la última sugestión de Manuel Rivera Cambas es preciosa. Con su espíritu de agitador, echa por delante la afirmación de que no se puede culpar al pueblo mexicano de que busque en la revuelta el sustento propio y el sustento de su familia, y que en consecuencia hay que darle trabajo al pueblo mexicano. Por supuesto que hay que darle trabajo al pueblo mexicano, pero el problema es cómo, porque se supone que solo una economía que se lanza a este movimiento que hoy llamamos de expansión es capaz de crear nuevos empleos.
Y la fórmula para conseguir este propósito que ofrece Rivera Campos es en realidad genial. Una prohibición absoluta de importar todos los artículos extranjeros. ¿Con qué maquinaria, con qué herramientas se iba a desenvolver este país? ¿Con qué abonos iba a progresar la agricultura mexicana? ¿De dónde se iba a coger el mercurio para seguir trabajando las minas mexicanas? Examinemos unas cuantas de las sugestiones económicas de las muchas que se hicieron entonces. Sebastián Lerdo de Tejada había concedido un pequeño subsidio a una compañía naviera mexicana para que hiciera el servicio de cabotaje en algunos puertos del Golfo de México. Pues bien, este consejero, aparte de acusar de torpe y de malévolo a Lerdo de Tejada por este hecho, propone que se le quite el subsidio a todas las compañías navieras con la certeza de que los barcos extranjeros llegarán a puertos de maquinaria, dice el consejero, cargados de maquinaria, y se llevarán de nuestros puertos los numerosos artículos del país. Que este hombre se pusiera a reflexionar el simple hecho elemental de quién iba a pagar esa maquinaria. Que reflexionara siquiera si el país efectivamente tenía tan numerosos artículos y eran de la cantidad y se producían en la cantidad y al costo necesarios para llegar al mercado exterior y poderse vender en él. Todo el mundo ansioso de que se hicieran grandes obras públicas en el país. Un escritor habla de una construcción violenta de las vías férreas. Pero que alguien imaginara de dónde iban a partir esas vías férreas, dónde iban a terminar, qué técnicos mexicanos las iban a construir y sobre todo con qué capital, de esto no hablaban nada. No solamente eso, sino que se encuentra aún el fenómeno fantástico de don Alfredo Chavero, un hombre que escribía unos dramones imposibles, pero en fin, los escribía, que había sido diputado varias veces, que tenía una enorme cabeza, etc. Se levanta en plena Cámara de Diputados para oponerse a la idea de que los futuros ferrocarriles mexicanos se enlazaran con los ferrocarriles norteamericanos. Y el fundamento de esta objeción suya es que había una ley histórica que no conocía excepción ninguna, de acuerdo con la cual el pueblo que geográficamente esté en el norte se devora siempre al que esté en el sur. El pobre de Chaverito, como se le decía desde entonces, no se puso a reflexionar que si esta era la situación, México salía ganando, porque el Canadá se comería Estados Unidos. Y entonces a nosotros nos tocaría la tarea más o menos grata de devorarnos a los guatemaltecos, los salvadoreños a los hondureños, Nicaragua a Costa Rica, Panamá a Perú, o digo a Colombia, Perú a Chile y sobre todo los casos obvios del coloso del norte de Venezuela tragándose al infeliz del Brasil y todavía más espectacular que el coloso del Uruguay se tragara a la débil Argentina. Y no digamos cuando se llegaba a un problema realmente complejo y difícil como era el de la posición del indio mexicano en la sociedad mexicana. Porque entonces se hablaba del indígena como de la clase indígena. Es decir, para esta época el concepto de clase social era un concepto perfectamente explorado.
De modo que hablar de la clase indígena revelaba dos cosas: que no se conocía al indígena ni se sabía qué era clase. Enteramente de acuerdo, por supuesto, que no hemos aventajado mucho con las ideas de don Alfonso Caso en esta materia. Pero aún así, es de suponerse que hasta don Alfonso Caso se haya enterado ya de que el indígena no forma una clase social. Dejemos pues a un lado esta exploración del sentido de regeneración que se le daba en esta época y pensemos en el otro término de la definición del movimiento tuxtepecano, que se llamaba a sí misma una revolución regeneradora. Es extraordinario, extraordinariamente sorprendente manejar la literatura de la época y darse cuenta de que entonces la palabra revolución, la palabra revolucionario, no tenían el sentido que para nosotros tiene. Es decir, el deseo, el propósito de intentar cosas nuevas, radicalmente nuevas, y ni siquiera el propósito de subvertir un orden social. La palabra revolución y la palabra revolucionario tenían un sentido muy estricto. Era revolucionario quien pretendía hacer una cosa fuera de la ley y sobre todo fuera de la Constitución. Este era el sentido único que tenía la palabra revolucionario y revolución. Pongamos para ilustrar un ejemplo. El plan original de Tuxtepec, lanzado en el pueblo oaxaqueño de este nombre, por el coronel Sarmiento, el 10 de enero de 1876, tenía un elemento revolucionario. Porque el coronel Sarmiento decretó, en vista de las facultades extraordinarias que le daba el plan, que no habría más reelección de presidente de la República ni de gobernadores de los estados. Cuando Porfirio Díaz reforma 3 meses después, el 21 de marzo de 76, en Palo Blanco el plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz simplemente declara que él promoverá una iniciativa de reforma constitucional para incorporar este principio antireeleccionista. Es decir, una iniciativa que correrá la suerte marcada por el artículo 127 de la Constitución, a saber, una iniciativa de ley en toda forma que examina la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que tiene que ser aprobada por 2/3 de los miembros del Congreso, que es enviada a las legislaturas locales, que deben aprobarla por mayoría, una reunión del Congreso de la Unión ex professo para hacer el cómputo de los votos emitidos y una declaración solemne del Congreso que la reforma o la enmienda han sido aprobadas. Es decir, el coronel Sarmiento era revolucionario porque quería incorporar el principio antireeleccionista por la fuerza militar, y Porfirio Díaz no era revolucionario porque se proponía seguir un procedimiento estrictamente constitucional. Nada ilustra mejor el hecho de que Porfirio Díaz no tuviera ningún virus revolucionario, en este sentido estricto del término de la época, como el caso del Senado de la República. El Senado de la República fue condenado por el plan de Tuxtepec, manteniendo primero que había sido obra de Lerdo y sus favoritos. Segundo, que el Senado representaba un veto a las leyes y decretos aprobados por la Cámara de Diputados. Y tercero, que el Senado tenía un sentido antifederalista
porque entre sus facultades exclusivas estaba la de conocer los conflictos suscitados entre los poderes locales y sobre todo la posibilidad de declarar desaparecidos esos poderes locales. Esto es lo que dijo el plan de Tuxtepec. Había, sin embargo, una realidad histórica. En primer lugar, el Senado no fue obra de Lerdo ni de sus favoritos. La iniciativa de ley la presenta Benito Juárez en abril de 1868. Esta iniciativa, como muy pocas en toda la historia parlamentaria de México, se examina continua, inteligente, brillantemente durante 4 congresos constitucionales, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Es decir, se discute durante 8 años continuos. Y como es difícil concebir que en los anales parlamentarios de México haya un debate más brillante que este, la prensa periódica informa continuamente sobre las vicisitudes del debate. Pero los redactores del plan de Tuxtepec, además, y muy particularmente los desmemoriados de Porfirio Díaz y de Justo Benítez, es decir, las 2 figuras principales del movimiento, olvidaron que Porfirio Díaz y Justo Benítez habían sido diputados del Congreso Séptimo y habían aprobado la reforma constitucional creando el Senado. De modo que la historia era contrario a las alegaciones, a los alegatos del plan de Tuxtepec. Pero además había una realidad, digamos, jurídica, que era adversa también a la posición del plan de Tuxtepec frente al Senado. Yo tengo para mí, no sé por supuesto lo que digan los eminentes constitucionalistas que a veces asoman por esta sala, pero yo tengo para mí que el Congreso Constituyente de 56 escribió ciertos capítulos de la Constitución bajo el apremio de verdaderas obsesiones. Y una de las grandes obsesiones que persiguió a los constituyentes de 56 fue la dictadura. El espectáculo de que en los 50 primeros años de vida independiente del país había nacido, muerto y renacido el dictador. Este hombre arbitrario, violento, que arrasa con todos los derechos, que se posesiona de todo el país y que lo gobierna a su gusto. Y los constituyentes de 56 se propusieron crear instituciones que hicieran absolutamente imposible el nacimiento de un nuevo dictador. Y para conseguir ese propósito, los constituyentes del 56 redujeron muchísimo las facultades del Ejecutivo y ampliaron desorbitadamente las facultades del Legislativo. Y una de las formas de llegar a este propósito fue depositar el poder legislativo en una Cámara única de diputados. Además, los liberales puros tuvieron la impresión de que con la reforma de 57, la Constitución de 57, no se había consumado la revolución reformista y que en consecuencia debería continuarla una Cámara de Diputados concebida como una convención a la francesa. Lo que no pudieron prever los constituyentes del 56 fue que con la victoria de los liberales sobre los conservadores y de los republicanos sobre el imperio, el panorama político de México iba a cambiar radicalmente. De modo que la vieja controversia ideológica entre liberales y conservadores estaba liquidada para siempre y que en consecuencia que el gobernante que necesitaba México era el gobernante que hiciera cosas y no el gobernante que disputara sobre ideas. Y para conseguir este nuevo propósito se necesitaba restablecer el equilibrio entre los poderes federales
de un modo particular entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y una forma de rebajarle poder y fuerza a la Cámara Única de Diputados era crearle la Cámara de Senadores. Porque entonces el Poder Legislativo, de acuerdo con la reforma constitucional de 74, quedó depositado en tres entidades: el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es decir, que un total de facultades se repartió entre tres, cuando antes todas las facultades estaban depositadas en un solo sujeto. Además, como se suponía que el senador o el senador no representaba directamente al pueblo, sino a los estados o a las entidades federativas, no parecía carecer de lógica que se le encomendara al Senado el conocimiento de los conflictos entre los poderes locales. Este era un vacío evidente de la Constitución de 57. No existía antes de la reforma constitucional creando el Senado, sino el artículo 116 de la Constitución, de acuerdo con el cual la legislatura de un Estado tenía la facultad de pedir al Ejecutivo el auxilio del Ejército Federal para imponer su autoridad. Y la historia había demostrado que en más de un caso el presidente de la República aprovechaba este artículo para intervenir militarmente en la política local de los estados. Dentro de este panorama, ¿qué ocurrió con el Senado? La convocatoria tuxtepecana a elecciones del 23 de diciembre de 1876 llama a elecciones de presidente de la República, de presidente de la Suprema Corte de Justicia, de magistrados de la Corte y de diputados, pero no de senadores. Y la convocatoria nos sostiene la tesis de que la revolución de Tuxtepec hubiera suprimido el Senado y ni siquiera anuncia que se convocará a elecciones de senadores en una fecha futura. Simplemente guardó silencio. No se reunió, pues, el 1 de abril de 77, sino la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, para buena suerte, buena fortuna de Porfirio Díaz, tenía dos facultades exclusivas que le interesaban mucho a Porfirio Díaz. Una era conocer de las elecciones de presidente de la República, de magistrados de la Corte y de presidente de la Corte. Esto le permitía a Porfirio Díaz que se constituyeran desde luego los poderes ejecutivo y judicial. Y la Cámara de Diputados tenía también como facultad exclusiva el conocimiento de las leyes de ingresos y de egresos, lo que permitía a Porfirio Díaz redactar presupuestos de ingresos y de egresos conforme a los propósitos propios de su gobierno y no tener que desenvolverse con los presupuestos anteriores aprobados en la época de Lerdo. Pero salvo estas dos actividades, esta Cámara Única de Diputados estaba condenada a una esterilidad legislativa completa. Es más, el artículo 64 de la Constitución, y no sé, por supuesto, lo que puedan decir los constitucionalistas, dice terminantemente, a mi modo de ver demasiado terminantemente, que toda ley y todo decreto, para ser válidos, necesitan ser transmitidos al presidente de la República para su publicación, firmados por el presidente y el secretario de la Cámara de Diputados y por el presidente y el secretario de la Cámara de Senadores. No habiendo Senado, no podía tener en consecuencia validez, alguien podía haber sostenido, ni el decreto dando a conocer el resultado de las elecciones, ni el decreto dando a conocer el presupuesto de egresos y de ingresos.
Porfirio Díaz, en este mar de confusiones, se decide a adoptar una actitud clara y terminante y adversa a la Cámara de Diputados. El 2 de abril de 1877, es decir, al día siguiente de instalarse el Congreso, la Cámara de Diputados recibe una comunicación del ministro de Gobernación Tagle con dos puntos importantes. El primero es decirle a la Cámara de Diputados que no sueñe con ser el Congreso de la Unión, que es una Cámara de Diputados simplemente y que no puede moverse sino al amparo de las facultades expresas que le da la Constitución. Y en segundo lugar, que es necesario convocar a elecciones de senadores, porque sin el Senado no se puede constituir cabalmente el poder legislativo. Porfirio Díaz da este paso, sin duda alguna, aceptando los consejos jurídicos de sus colaboradores. Debe suponerse que Ignacio Vallarta tuvo una influencia en este asunto, pero además por razones políticas, puramente políticas, que eran las que le interesaban a Porfirio Díaz. En primer lugar, Porfirio Díaz se dio cuenta de que tenía una Cámara de Diputados compuesta por gente desconocida, por un núcleo inquieto de tuxtepecanos, que fácilmente podía lanzarse a repetir las hazañas de la Cámara de Diputados anteriores a la reforma constitucional que creó el Senado. Es decir, una Cámara de Diputados que tiene la convicción de que ella es el elemento principal del gobierno y que el Ejecutivo es un elemento subordinado a la Cámara de Diputados. En consecuencia, ante esta perspectiva, Porfirio Díaz se resuelve a dar su primera batalla contra la Cámara de Diputados. En segundo lugar, Porfirio Díaz se da cuenta de que es mucho mejor, como un buen jugador de póker, tener varias cartas en la mano, de modo de poder jugarla conveniente en un momento dado. Es decir, que el Ejecutivo se puede entender y aún controlar mejor un poder legislativo bicameral que un poder legislativo unicameral. Entre otras razones, porque es un truco ocurrido contraponer o hacer luchar o pelear a una Cámara contra la otra Cámara. Y finalmente Porfirio Díaz se dio cuenta de que el Senado le ofrecía una oportunidad espléndida de premiar servicios de sus secuaces. El puesto de senador daba una gran distinción pública política, era un puesto bien remunerado y era un puesto que duraba 4 años, es decir, el doble de lo que duraba un diputado y tanto como duraba el presidente de la República. Pero Porfirio Díaz no solamente se le para enfrente a la Cámara de Diputados y le dice: tú no eres más que Cámara de Diputados y vamos a convocar al Senado, sino que, como buen político, un aprendiz ya aventajado le hace ciertas concesiones a la Cámara. En primer lugar, Porfirio Díaz no pretende intervenir en ningún asunto de la Cámara que no le concierne directamente a él. Pongamos este caso para ilustrar. Porfirio Díaz había alentado a Joaquín Ruiz, un célebre abogado poblano, a que lanzara su candidatura para Procurador General de la República, entonces un puesto de elección popular. Joaquín Ruiz había aceptado la sugestión, había lanzado su candidatura y había ganado las elecciones. Pero cuando Joaquín Ruiz se presenta ante la Cámara de Diputados a rendir la protesta, declara que está dispuesto a rendir la protesta de la Constitución, pero no del plan de Tuxtepec, como lo exigía la convocatoria de elecciones. Ruiz sostiene que esta exigencia es inconstitucional y que en consecuencia no protesta el plan de Tuxtepec. Se levanta una gritería enorme en la Cámara de Diputados, acusan a Joaquín Ruiz de ser un traidor al movimiento y la Cámara de Diputados resuelve anular la elección de Joaquín Ruiz.
Y Porfirio Díaz guarda un silencio total y completo. Deja sacrificar a Joaquín Ruiz, pero él no intenta contrariar aquella avalancha de la Cámara de Diputados. No solamente eso, sino que Porfirio Díaz le manda a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional antireeleccionista, a sabiendas Porfirio Díaz de que la Cámara de Diputados sola no podía llegar a ninguna decisión sin la concurrencia del Senado que se iba a instalar hasta el 16 de septiembre. Pero Porfirio Díaz le quiere arrojar a la Cámara de Diputados un hueso, una carnaza, para que tenga que comer, para que se lance un gran debate, para que no caiga en un estado de ociosidad completa que hubiera acabado por hacer de la Cámara de Diputados un foco de censura y un foco de oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Y finalmente, Porfirio Díaz manda una iniciativa de reforma constitucional retocando la institución y las funciones del Senado, encaminadas, una, a darle más intervención a las legislaturas locales en la elección de los senadores, y otra, quitándole al Senado las facultades de conocer de los conflictos entre los poderes locales y particularmente la declaración de haber desaparecido esos locales. De modo de congraciarse una opinión favorable a la supresión del Senado y darle a entender a los diputados que en las manos de ellas estaba hacer el Senado de acuerdo con sus propias ideas. Se abre entonces, fuera de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Diputados, el primer gran debate parlamentario que le toca presenciar y maniobrar Porfirio Díaz en su carrera de aprendiz de político. Toda la prensa del país, la católica, la letrista, la liberal independiente, están en favor de la posición de Díaz. Toda la prensa se pregunta a título de que un jefe militar puede decretar que una institución como el Senado desaparezca o puede decretar el día de mañana que una nueva institución subsista. Que esto tiene que ser motivo de una reflexión y de una reflexión hecha por representantes del pueblo de acuerdo con las normas de la Constitución. De modo que Porfirio Díaz cuenta, repito, con una opinión pública general que lo apoya. El convencimiento de que el plan de Tuxtepec le había creado al país un berenjenal político y jurídico sobre todo de tal naturaleza que no se podía salir de él, y la salida no era muy airosa, sino con la forma que había discurrido el Ejecutivo, de convocar, aun cuando fuera tardíamente, a elecciones de senadores. Pero en el Parlamento la cosa le resultó un poco distinta a Porfirio Díaz. Y sin embargo, Porfirio Díaz se salió con la suya. Se salió con la suya no solamente porque lo respaldaba la opinión pública, sino porque se encontró con un grupo de opositores pequeños, nuevos, no exentos de talento, muy combativos, pero sin ninguna experiencia parlamentaria. De modo que nunca usaron la serie de trucos y de maniobras que son usuales en un parlamento para seguir sosteniendo y eventualmente hacer triunfar una tesis. Y se salió con la suya Porfirio Díaz porque es incuestionable que se dedicó a presionar y a corromper a los diputados, al mayor número posible de diputados. Esto se dijo abiertamente en la Cámara de Diputados. A pesar de estos elementos, no dejó de haber el espectáculo de una oposición agresiva. Los opositores principian por presentar una proposición declarando que la resolución del Ejecutivo de rebajar ese Congreso de la Unión a la Cámara de Diputados es un golpe de Estado dado por el Ejecutivo
que la Cámara de Diputados debe reprobar. La proposición es tan audaz, tan enérgica, que se pierde por una votación contundente de 112 votos contra 12. La Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de presentar un dictamen sobre todas las cuestiones suscitadas en la comunicación del 2 de abril por el ministro de Gobernación, rinde en un tiempo bastante corto un dictamen largo, detallado, bastante inteligente, congruente, lógico y sin embargo de una tendencia política indudable de favorecer la tesis del Poder Ejecutivo. Concluye este dictamen sosteniendo que Porfirio Díaz, como jefe del movimiento revolucionario, no tenía facultades para suprimir el Senado y que la Cámara de Diputados no tiene facultades para convocar a elecciones de senadores y que las debe convocar el propio Porfirio Díaz. Repito que los opositores se lanzan a fondo, castigan duramente la actitud de Porfirio Díaz. Rivera Cambas, a quien hemos citado hace un momento, por ejemplo, sostiene que determinar si la revolución ha suprimido o no al Senado es un problema complejo, un problema político importante, delicado, y que en consecuencia el hecho de que Porfirio Díaz lo haya resuelto por sí mismo y que además le pida a la Cámara de Diputados que acate su opinión personal, lleva al país exactamente a la misma situación que tenía cuando Lerdo de Tejada. El diputado Alberto García Granados, que entonces iniciaba su carrera política, esta carrera política que debía terminar tan trágicamente años después, habla concretamente de que en esto ve la mano del presidente de la República, que la cuestión está resuelta de antemano, que sabe que la mayoría de diputados votará contra sus convicciones, víctimas de las presiones y de los halagos del presidente de la República. El resultado es que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales se aprueba en lo general por 109 votos contra 24, y que al aprobarse en lo particular, el grupo gobiernista se reduce a 88 y el grupo opositor sube a 31. Un buen termómetro en el sentido de que la oposición hizo progresos y que retrocedió el grupo gobiernista, pero no, por supuesto, hasta el punto decisivo de ganar la oposición los puntos que sostenía. Ahora bien, en mi primera conferencia me permití decir que una de las ventajas que Porfirio Díaz tuvo en su aprendizaje de político fue que, cosa extraña para mí, excepcional en un hombre, no en un animal, Porfirio Díaz aprovechó de la experiencia. Es decir, que Porfirio Díaz se daba cuenta del tipo de obstáculos que encontraba en su camino y como buen animal nunca pretendió recorrer el mismo camino donde estaban esos obstáculos. Pero como de costumbre, los hombres, aun los pocos que realmente aprovechan la experiencia, la aprovechan total, íntegramente. De este episodio, Porfirio Díaz no aprovechó la lección que le dio la experiencia, en el sentido de que cuando un gobernante tiene el respaldo de la opinión pública, esté en una posición buena y favorable para hacer triunfar sus ideas y sus propósitos. Pero en cambio, Porfirio Díaz aprovechó íntegramente la idea de que hay que contar con la Cámara de Diputados y que para ello hay que corromperla.
Hay que convertir a los hombres libres e independientes, digamos compasivamente, en hombres comprensivos.